Los ángeles, con los millones de ángeles y de el pueblo de Dios de todos los siglos, esté cantando ahí junto a Moisés, Abraham, el apóstol Pablo, alabando y bendiciendo el nombre de Dios por la eternidad. Será maravilloso, ¿verdad? Bueno, pero mientras estamos aquí con nuestras voces a veces un poco cortas, nos quedamos afónicos y todo, pero cantamos con todo nuestro corazón a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor. Así que, bueno, vamos a la palabra de Dios. El día de hoy comenzamos una nueva serie de estas mensajes sobre orando por nuestra comunidad para llevar ministerio fructífero, ¿verdad? Así que como iglesia demos fruto. Lo hemos dividido en varias partes. Ya hemos hablado de orar por aquellas personas que no conocen de Jesús. Hemos predicado ya otra serie sobre orar para crecer en nuestro conocimiento de la palabra. Hemos tenido otra serie, ¿verdad?, sobre orar para asegurar nuestro caminar en el Espíritu. ¿Se acuerdan? Eso lo terminamos ya la semana pasada. Y hoy iniciamos esta serie de mensajes se llama Orando para triunfar en la lucha contra el mal. Ok, sí. Perdón, ahora sí. Así que orando para triunfar en la lucha contra el mal. Hoy vamos a enfocarnos, quiero regresar, no está. Ok, sí, para atrás, pero no puedo. Ok, muy bien, ahí está. Entonces, hoy el mensaje se llama Orando para triunfar en la lucha contra la carne y la tentación. Pero antes de ello, yo quisiera preguntarle, como me gusta hacerlo, ¿crees que la vida cristiana es una lucha? ¿Sí? ¿O crees que solamente es el gozo del Señor, todo está bien, pura bendición? ¿O hay lucha? Si no hay lucha, no hay cristianismo. Vámonos, qué rotundo, hermano. Si no hay lucha, no hay cristianismo. Eso es cierto. O sea, la Biblia está llena de referencias acerca de la vida cristiana como una lucha. El punto es, si así lo declara la palabra de Dios, ¿por qué a veces a algunos cristianos parece que no tienen luchas? Bueno, a lo mejor dirá, bueno, es que está el hermano muy fuerte en la fe, ¿verdad? Puede ser, pero yo también pienso que a veces, si no sientes que estás luchando en la vida cristiana, quizá, y esto es solamente para llamarte la atención, quizá es porque ya estás cediendo en alguna o en varias áreas de tu vida. Y por eso no hay lucha. ¿Sí me explico? Si ya estás cediendo, pues ¿cuál lucha? Te entregaste y en alguna o en varias áreas de tu vida. Entonces, por eso no hay lucha, ¿verdad? Entonces, es un llamado de atención, hermanos. Un llamado de atención de que si no estamos experimentando, sintiendo que estamos... No quiero decir, hermano, que no hay gozo. Claro que hay gozo en el Señor. Es el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz. Pero en medio de la lucha. No quitamos de uno ni lo otro. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, hermanos? Muy bien, ahora, ¿contra quién es nuestra lucha? Principados, potestades, bueno, ahí vamos a encerrar a Satanás y todas sus huestes. ¿Qué más? Contra la carne, ya lo mencionamos, ¿verdad? La carne, ¿qué más? El mundo, perfecto. De manera tradicional,
en la doctrina cristiana decimos que luchamos contra Satanás, contra el mundo y contra la carne. A lo mejor no entendemos todo eso, pero ahorita vamos a hablar hoy sobre la carne y la tentación. Entonces, vamos a meditar en este tema, ¿verdad? Y vamos a orar primero, vamos a pedirle al Señor que Él hable en nuestros corazones y que nos ayude a presentar una buena batalla en contra de nuestros enemigos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Dios, oramos en el nombre poderoso de Jesús y oramos, Señor, para que tu palabra nos alumbre, nos confirme aquello que sabemos, pero que a veces dejamos a un lado. Nos recuerde, Señor, que estamos aquí para luchar y para vencer en el nombre de Jesús. Padre, te rogamos porque cada hermano que ha creído en el Señor como su Salvador personal, esté decidido, Señor, a usar todas las armas espirituales en esta batalla y a traer victorias que traigan honra y gloria a tu santo nombre. Pedimos tu guía y que tu Espíritu sea el que nos hable en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que leyéramos este pasaje, pero quiero que lo leamos en la versión que está aquí en la pantalla, o si usted tiene la nueva versión internacional, vamos a leerlo. Y dice la palabra, todos juntos, todo el texto. Y dice así: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve con las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Santiago 1, 12 al 18. Amén. Esta es la lectura de la palabra. Entonces, hoy hablamos sobre la lucha contra el mal, orando para que venzamos, para vencer en nuestra lucha contra la carne y la tentación. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a hablar entonces de dos tipos de lucha. En primer lugar, vamos a hablar de la lucha externa, lo que sucede fuera de nosotros. Y en los primeros dos versos que leímos, verso 12 y verso 13, el apóstol Santiago, el hermano Santiago nos comparte este texto y nos enseña, ¿verdad?, que en realidad el hombre, el ser humano, es tentado. Y hermanos, no tenemos que preguntarnos quién o por qué, quién es tentado, porque en realidad todo ser humano experimenta esto. No es cuestión de poca espiritualidad. A veces tenemos esta falsa idea. Pero bueno, vamos a comenzar parte por parte y vamos a comenzar preguntando qué es la tentación, ¿verdad? ¿Y qué es la tentación? Y bueno, creo que lo sabemos, vamos a decirlo así, en forma experiencial o en forma, por la experiencia, por la práctica, entendemos qué es la tentación, pero ¿cómo? Si pudiéramos o si quisiéramos definirlo, ¿cómo lo definiríamos? Bueno, aquí yo les comparto esta definición mía, ¿verdad? La tentación es el intento diabólico, fíjense bien, intento diabólico de seducir
al creyente hacia el pecado, la desobediencia y rebeldía a Dios. Es un intento que viene del mismo demonio para seducir a los creyentes con un propósito en particular, que caigamos, que nos deslicemos en el pecado, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? La tentación, yo les dije que esta es la lucha externa. El enemigo está afuera y nos seduce o intenta seducirnos hacia el pecado, hacia la rebeldía, hacia la desobediencia. Pero antes quisiera aclarar algunas cosas entonces acerca de la tentación. Y lo primero que quiero decir es que ser tentado no es pecado, o que la tentación no es pecado. ¿Ok? Todos somos tentados, y si usted es tentado, no sienta que ya pecó, que ya cayó, no. Ahorita voy a explicar dónde se da eso. Pero la tentación en sí no es pecado. El Señor Jesucristo fue tentado, dice la palabra, pero no pecó. Entonces, todos los seres humanos somos tentados. No crea, como a veces pensamos, si me esfuerzo por ser más espiritual, no voy a ser tentado. No, discúlpeme, no va a ser más espiritual que Jesucristo. Y Jesucristo fue tentado. ¿Me estoy explicando, hermano? La tentación es parte normal y no significa que que va a llegar un punto en que nuestra espiritualidad nos va a librar de la tentación. No, la tentación va a estar ahí, siempre. Es parte de la naturaleza, es parte del ser humano. Si usted no es tentado, es porque no es humano. ¿Ok? Ahí está. Bueno, ahora, una segunda cosa que tenemos que aclarar. Sin embargo, aunque no es pecado, la tentación, en el caso de ceder, puede ser desastrosa para la vida del creyente, es decir, si cedemos. ¿Por qué quiero hacer esto claro? Porque uno de los problemas más serios que tenemos con la tentación es que cedemos muy fácilmente. Uno de los poetas americanos más conocidos, Oscar Wilde, decía: la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. Dice, no huir porque no era cristiano, pero él dice, la mejor manera de librarse de la tentación, ¿cómo es? Pues cae en ella y ya, se acabó. Fíjese, y a veces algunos creyentes podemos llegar a vivir de una manera similar. Es decir, que nos damos por vencidos muy fácilmente. Por eso yo les comencé diciéndoles, si usted siente y cree que la vida cristiana es una vida de lucha, y si decimos, pues no, yo la vida cristiana muy tranquila, es que a lo mejor es que está cediendo. Es decir, a veces cedemos muy fácilmente sin presentar batalla. Al final sabemos que podemos pedir perdón, arrepentirnos y se acabó, ¿verdad? Pero la realidad es que esta manera de vivir sin enfrentar seriamente la tentación puede dejar secuelas en nuestra vida que no se van a borrar. Dios perdona, nos limpia, nos purifica, dice la palabra. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la palabra? Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo punto. Como si nada hubiera pasado. Pues no siempre, porque a veces hay secuelas, a veces hay consecuencias. ¿Sí me explico? Si hay perdón. Pero si nosotros no entendemos que la Biblia nos exhorta a no estar cayendo constantemente en la tentación, podemos caer en este extremo de no realmente estar presentando una verdadera lucha contra la tentación y estar cediendo. Y pedimos perdón y gracias a Dios por su perdón. Sin embargo, a veces quedan consecuencias, secuelas. Entonces, una tercera cosa, ¿verdad?, acerca de la tentación es que hay recompensas para el que vence sobre la tentación. Gloria a Dios.
Ese es un estímulo. Entonces, por un lado decimos, cuidado, si estás cediendo y cediendo a la tentación, en algún momento esto va a dejar una marca, una consecuencia, una secuela en tu vida que no va a borrarse. Por otro lado, tienes el estímulo de que dice la palabra, como dice en el pasaje que leímos, verso 12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá ¿qué? La corona de la vida. Hay recompensas cuando vencemos sobre la tentación. Al Señor le agrada que venzamos sobre la tentación. Entonces, hermanos, tenemos que aclarar esto. Entonces, aunque no es pecado ser tentado, si cedemos, bueno, esto puede traer algunas veces consecuencias que no se borran, ¿verdad? Y sin embargo, tenemos el estímulo, gloria a Dios, de que hay una recompensa para quienes vencen. Ahora sí, bueno, una segunda cosa, primero ya definimos la tentación. Ahora, ¿de dónde proviene la tentación? Esto ya es muy sencillo en la definición, yo lo dije, ¿verdad? Pero vamos a comenzar diciendo primero que la tentación no es de Dios. No es de Dios. Dios no nos tienta. Y quiero decirlo, fíjense, en el idioma original del Nuevo Testamento hay una sola palabra que se traduce como tentación y como prueba. Por eso esa es un poco la confusión en la traducción. Peirasmos o peirasmos es una palabra que puede ser ocupada para una y para otra. Pero nosotros entendemos claramente la diferencia, ¿verdad? En primer lugar, entendemos que la tentación no proviene de Dios. No puede, no solamente no es de Dios, no puede ser de Dios. ¿Por qué? Porque la tentación tiene como objetivo hacer caer al creyente en el pecado. Y Dios jamás, escúchame, jamás intentaría eso con sus hijos. Él no quiere ponerte un obstáculo para que caigas. Su deseo jamás es que caigas. Él es un buen padre. Así que no puedes culpar a Dios de las tentaciones porque no provienen de Dios. Dios es bueno. Dice el verso 17, toda buena dádiva, las cosas buenas, el don perfecto, ¿vienen de dónde? De lo alto. De Él no puede venir la maldad. De Él no puede venir el deseo o la intención de que sus hijos caigan. Jamás. Él no tienta ni puede ser tentado. Entonces, no solo no proviene de Dios, sino que no puede ser de Dios porque iría en contra de su propio carácter inalterable, de la bondad, del Dios que solo da cosas buenas para sus hijos. Claro, al final Dios puede usar la tentación para un bien. Sí, claro, de nuestro desastre, de nuestras tragedias, de nuestros errores. Dios hace cosas buenas. Gloria sea a su santo nombre, porque a pesar de nosotros, Él es bueno y hace cosas buenas. Esa es otra historia. Pero entonces no podemos culpar a Dios de nuestra tentación. Y mucho menos culpar a Dios de caer en la tentación. ¿Ok? Entonces no volteemos los ojos a Dios. Entonces, obviamente, ¿de dónde viene la tentación? Pues si no viene de Dios, viene del mismo Satanás, ¿verdad? En la Biblia, de hecho, en Mateo 4:3, uno de los nombres que se le da a Satanás es el tentador. Es un nombre que nos expresa su naturaleza. Él por naturaleza es tentador. Él sí desea la ruina del creyente. Y por eso vuelvo a insistir, hermanos, tenemos que ver la vida cristiana como una lucha. Si no entendemos que hay alguien que quiere destruirnos, si no entendemos que hay alguien que quiere vernos arruinados, que es el enemigo, no vamos a entender que hay lucha. Y si no entendemos o sentimos o vivimos esa lucha, es porque vamos a empezar a ceder o ya estamos cediendo en algunas áreas. Entonces, obviamente esto proviene de Satanás. Quisiera dar un mal ejemplo y un buen ejemplo. El mal ejemplo, bueno, pues vamos a ir hasta el mismo Génesis en el capítulo 3, los versos 1 al 4. Usted se sabe la historia, ¿verdad? Dice la palabra que Dios puso a Adán y Eva en el huerto de Edén y se acercó la serpiente. La serpiente era astuta, dice la palabra. ¿Se acuerdan? Y empieza a tentar a Eva.
Si usted recuerda la historia, primero le dice, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín, y ahí empieza el tentador. Empezando por hacerlos dudar de la bondad de Dios. ¿Cómo es que Dios no te permite hacer esto si es tan bonito? ¿Cómo es que Dios no te deja disfrutar eso que es tan bueno, que se siente tan bien? ¿Cómo es que Dios no te da la oportunidad de darte este gusto a tu cuerpo, a tu mente o lo que sea, si es algo tan bueno? Entonces Dios no es bueno. Empezó a hacerlos dudar cuando les dice, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. Claro, Eva le dice correctamente, no podemos comer de todos, menos de uno. Bueno, podemos extendernos mucho en este tema, pero el enfoque es a veces en el uno que no tenemos, ¿verdad? En lugar de estar disfrutando todas las cosas que sí tenemos por la gracia de Dios, agradecer cada día todo lo que sí tenemos, estamos pensando en lo que no tenemos y empezamos a desear lo que no debemos. Entonces les hizo dudar de la bondad de Dios, luego les hizo dudar de las terribles consecuencias, porque cuando Eva le dice que Dios les ordenó no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán, la serpiente les dice, no es cierto, no van a morir. La tentación nos hace, o el tentador nos hace dudar de las terribles consecuencias del pecado. Si lo haces una sola vez, no va a pasar nada, ¿no es cierto? Nadie se va a enterar y no va a pasar nada. Pues el más importante lo sabía desde que lo pensaste. Pero el tentador usa siempre las mismas artimañas. Por eso quisiera hasta el mismo Génesis, hermanos, porque el tentador siempre usa las mismas artimañas, no ha cambiado sus mentiras, sigue tratando de engañarnos de la misma manera, queriendo hacernos dudar de que Dios es bueno, porque entonces me está pasando esto, entonces debo de yo hacer lo que me toca o lo que mi propio esfuerzo para tener lo que yo creo que merezco, porque Dios no es bueno y no me lo da. O quizás me empieza a hacer dudar de que haya tan terribles consecuencias y entonces puedo pensar que no es tan malo o que puedo salirme con la mía. Y finalmente le dice la serpiente, no van a morir. Dios sabe que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Les despertó el deseo de gloria y honor. Ser como Dios. Podemos ver varios ejemplos y a lo mejor en algún otro tipo de estudio podríamos abarcar esto, ver todos estos ejemplos de las tentaciones y ver cómo muchas mentiras se repiten, ¿verdad? Pero en fin, como les digo, el enemigo siempre usa las mismas artimañas. El punto es que entendamos cómo trabaja el maligno, que entendamos cómo nos seduce, y que entendamos que todos podemos caer si no nos damos cuenta de la tremenda lucha que estamos viviendo. Estaba yo pensando con decirles, ¿usted piensa que no puede caer? ¿Sabe? Así pensaba el rey David. Y mire, llegó a lo más bajo. ¿Usted piensa que no puede caer porque tiene mucho dominio y autocontrol de su propia lengua? Tenga cuidado, el hombre más manso sobre la tierra se llamaba Moisés. Y un día, cuando estuvo enojado, ¿qué le dijo al pueblo? Los vamos a sacar agua de esta roca para que... Entonces, y se adueñó de la gloria del Señor porque estaba enojado. Y le dijo, Dios, no vas a entrar a esta tierra. O sea, usted se cree más capaz, más fuerte que estos grandes hombres. Todos estamos en esta posición, hermanos. Por eso tenemos que entender la gravedad de la lucha que estamos enfrentando. Y tenemos que orar. Al final de cuentas, esta serie de sermones tiene que ver con orando para vencer contra el mal. La oración comunitaria, orar unos por otros, orar como iglesia, orar. Bueno, con esto al final vamos a cerrar. Debemos de orar por los que entre nosotros han caído, porque necesitan restauración.
Necesitamos orar por aquellos que están cediendo y que están en ese camino hacia la destrucción. Tenemos que orar aún por los que estamos quizás así nomás con un pensamiento, para que en este momento Dios nos dé la victoria. El mal ejemplo. El buen ejemplo lo tenemos obviamente en Jesucristo, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo capítulo 4 nos habla de esta historia cuando Jesús fue tentado, ¿verdad? Y si ustedes ya lo conocen, esto solamente es para dar el ejemplo, hermanos. Mateo 4, en los primeros versos, dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue llevado al desierto, el tentador se presenta y después de ayunar, verso 2, tuvo hambre. Y entonces cuando tuvo hambre, el tentador le dice, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. El buen ejemplo entonces es Jesucristo, porque a pesar de la tentación, Él pudo vencer. Y vemos aquí que la tentación o el tentador usa necesidades reales y válidas, hermanos. El hambre era una necesidad válida, una necesidad real. ¿Cuántos días tenía Jesús de no comer? 40 días. Imagínense el hambre que traería. ¿Es una necesidad real y válida el hambre? Claro. La tentación viene como vas a satisfacer esa necesidad. Y así puede usted pensar en absolutamente cualquier cosa. ¿La diversión es buena? Claro, es sana, pero eso puede ser ocasión para que el tentador nos invite o nos seduzca a hacer otras cosas o divertirnos en otras formas que no son apropiadas. ¿Sí me explico? Aún el sexo es algo sano que Dios creó. Sin embargo, el tentador va a usar esa necesidad real y válida para decir, tú puedes tener y gratificarte en algo que es bueno, claro, fuera de los canales que Dios ha establecido. La tentación usa las necesidades reales y válidas de las personas, pero las distorsiona para que sean llenas de otra forma, no por Dios y no en las formas que Dios quiere. Y ahí es donde caemos. Verso 3, dice la palabra, el tentador le dijo, si crees que eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Ordena estas piedras que se conviertan en pan. Dice, si eres ¿qué? Ay, Dios. Si eres hijo de Dios, pura bendición, ¿no es cierto? Si eres hijo de Dios y tu Padre es el Rey, ¿qué mereces? ¿Vivir como qué? Ay, Dios, como príncipe, ¿no? Así que cómprate la ropita adecuada, el carro para un hijo del Rey. Y empezamos, el diablo es muy sutil. ¿Sí me explico? Usted lo dijo muy sinceramente. Sí, así debe de ser. ¿Y quién dijo que así debe ser? El Señor prometió suplir para nuestras necesidades, no para nuestros deseos y avaricia. Debemos de tener mucho cuidado, porque la tentación usa esto, es que lo mereces. Es más, bíblicamente, la teología de la prosperidad, porque eres hijo del Rey. Y tergiversa lo que Dios quiere, porque Él sabe lo que necesitamos, dice la palabra, incluso antes de que le pidas. Y tienes que confiar en Él y esperar en Él, y no hacerlo a tu propia manera. La tentación, dice el verso 3, se ordena a estas piedras. Hermano, más adelante dice, luego le llevó, verso 6, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en tus manos para que no tropieces en piedra. Perdón, hermanos, aquí me equivoqué. Es más adelante. Dice la palabra en el verso 8, de nuevo le llevó el diablo a una montaña muy alta. Ahí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Si te postras y me adoras, vas a tener todo lo que tú quieres, deseas y siempre has querido. La tentación distorsiona el tiempo y la forma en que satisfacemos nuestras necesidades.
Qué fácil era haber dicho que Jesús hubiera dicho, ok, ya quiero todos los reinos del mundo sin qué, sin la cruz. Fíjense bien cómo Satanás no le dice, como Satanás es el Dios de este siglo. La Biblia le llama así, el Dios de este mundo, porque el hombre se dio este derecho a Satanás, ¿sí? Y cuando viene Jesús, Él retoma lo que el hombre perdió. Y entonces, cuando Satanás le dice, todo esto te daré si me postras y me adoras, Jesús no le dijo, no me lo puedes dar. Solamente le dijo, vete, porque escrito está, adorarás solo al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces, en otras palabras, no es que no pudiera recibirlo. Lo que le estaba diciendo Satanás es, vas a tener la gloria sin tener ¿el qué? El sufrimiento. Esto es lo que nosotros queremos, hermanos, ¿no? Queremos las bendiciones de Dios, pero sin el sufrimiento, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que en este mundo tendremos ¿qué? Esa es la forma de Dios. Él nos tiene reservada la gloria, algo maravilloso, hermano, pero aquí vamos a tener aflicciones. No podemos cambiar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, lo que estamos diciendo en este buen ejemplo y el mal ejemplo que vimos, por ejemplo, el ejemplo a David y Betsabé. La tentación fue la lujuria. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Cuando intentaron engañar al Espíritu Santo y no dieron lo que habían prometido. Codicia y envidia. Vemos a Pedro que cede ante la tentación de la presión social y niega a su maestro. Vemos a Judas que cae en la tentación de la avaricia. A Simón el mago en el libro de los Hechos, donde quiere el poder que tienen los apóstoles, tiene el deseo de poder y la fama espiritual y quería pagar por ello. Son personas que han sido tentadas y se han sido tentadas, ¿saben por qué? Y ahí viene la segunda parte, porque en su interior había deseos. Y ahí entramos al segundo tema. Todo esto tiene un efecto tan fuerte en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hay una lucha interna. Afuera está la ¿qué? Tentación. Adentro está la carne. La carne. ¿Qué dice Santiago 1? Vamos otra vez, Santiago 1. Y dice la palabra, fíjense bien, verso 14. Todo lo contrario, cuando uno es tentado, cada uno es tentado, cuando sus propios malos deseos, ¿lo qué? Arrastran y los seducen. ¿Dónde están esos deseos? Aquí. A veces, no sé si usted se ha preguntado, pero ¿por qué me cuesta tanto vivir la vida cristiana en santidad? ¿Saben por qué? Porque la tentación está afuera. Me gustó mucho una imagen de algún comentarista que decía, entonces la tentación es como un imán que está allá, está afuera. Imagínense un imánzote así, una cosota que está sobre usted. Y usted va pasando y ¿sabe qué pasa? ¿Qué sucede? Que dentro de su corazón hay un pedazo de metal. ¿Y qué pasa cuando pasa junto a ese imánzote? ¿No es cierto? Dice, ay, ¿por qué caí? ¿Por qué no puedo? Pues porque adentro hay algo. Si usted no tuviera nada adentro, ese imán no le haría nada. ¿Sí me explico? La tentación no tendría ningún poder si no hubiera adentro ¿qué? La carne, los deseos, esa naturaleza pequeña. Bueno, vamos a ver, ¿qué es la carne? ¿Qué es la carne? Vamos a tratar de explicar qué es la carne. Entonces ya vamos de la tentación, ahora es la carne. La carne es esa parte de nosotros. Ahora estamos hablando de aquí adentro, que tiende hacia lo malo, que se revela al Señor, que busca la gratificación fuera de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Dónde está eso? Adentro. La tentación, la carne. Entonces, bueno, quiero explicar, no estoy hablando de nuestro cuerpo físico. A veces entendemos, la carne es esto, no, esto no. Bueno, también hay una palabra para carne hablando de esto, ¿verdad? Pero nos estamos refiriendo a algo interior.
a una tendencia, a una inclinación hacia lo malo que hay en cada uno de nosotros. Todos, hermanos, tenemos esta naturaleza que se inclina hacia lo malo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? ¿Qué dice la palabra? Que esto no va a desaparecer de nosotros. Siempre va a vivir con esa naturaleza. ¿Usted había pensado que se podía deshacer de ella? No. No. Podemos considerarnos muertos y vivir crucificando esa carne, pero nunca va a desaparecer del todo. Siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Entonces, por eso es que a veces nos preguntamos, ¿por qué caemos tanto en el pecado? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué? Porque la tentación no tendría tanto poder si no hubiera eso en mí, ese deseo. Dice Santiago, ¿por qué? Porque adentro de nosotros hay deseos que son arrastrados o que nos arrastran o nos seducen. La tentación no tendría tanto poder si no tuviera esta contraparte humana que se llama nuestra carne. También se le llama naturaleza pecaminosa, vieja naturaleza, viejo hombre, pecado. Entonces esas son otras formas. Si usted lee la palabra de Dios, va a encontrar a veces vieja naturaleza, naturaleza pecaminosa, viejo hombre, pecado en singular. ¿Y a qué se refiere? A nuestra inclinación, nuestra naturaleza pecaminosa interior, hermano. Todos tenemos este problema. La carne es la razón por la que cedemos a la tentación. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, vamos a ver dónde comenzó este problema de la carne. ¿Dónde comenzó? Bueno, otra vez comenzó con Adán y con Eva. La Biblia dice que así el pecado entró por Adán. Entonces, desde el principio, esto lo dice Romanos 5:12, hay varios textos, yo solo pongo Romanos 5:12. Entonces, desde que nacemos, hermanos, heredamos esta tendencia pecaminosa. Usted puede ver a un bebé y un bebé va a ser egoísta y egocéntrico. ¿Y sabe qué es eso? La manifestación de la naturaleza pecaminosa en un bebé. Son tiernos y los queremos mucho, pero un bebé así es. Aunque no sean moralmente responsables, realmente sí tienen esa naturaleza pecaminosa. Y son tremendos y nos manipulan, ¿verdad? Y no los dejan dormir a los papás. Desde que nacemos venimos con esta naturaleza. ¿Ok, hermano? Ya la tiene usted. Ahora, vamos al texto. Regresemos a Santiago. Voy a tratar de acelerar, hermanos. Y dice la palabra, vamos a los versos 14 y 15. Dice la palabra, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Ahí está. Luego, cuando el deseo concebido engendra, ¿qué? Pecado. Entonces, ya viene el pecado. Entonces, ya cuando se concibe. Y después el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz, ¿qué? La muerte. Fíjense bien cómo funciona. Ahora sí, ¿cómo trabaja la carne? Bueno, dice, primero, la carne te arrastra, dice el verso 14. Sus malos deseos lo arrastran o lo seducen. Fíjense qué interesante. Esta es literalmente, es una palabra que en el idioma original significa pescar con anzuelo. Así es. Lo que hace la carne, entonces, la tentación lanza y pesca porque en nosotros está ese deseo. Así es como el enemigo nos atrapa. Entonces, la carne nos arrastra, nos seduce y nos engaña. Luego, entonces, ya que sufrimos esa atracción, decimos que sabemos que no es correcto, pero seguimos adelante y ahí, ¿sabe qué? Engendramos el pecado. Déjeme decirle, pecado no es solamente lo que hacemos, es desde que está acá. Vamos a retomarlo. Dijimos tentación no es pecado. Usted puede ver, escuchar algo y pensar algo que no es correcto y es tentación. Pero si usted lo consiente en su mente, eso se convierte ¿en qué? En pecado. Entonces pecamos acá. Aunque todavía no haya dicho nada, ni hecho nada, usted ya
Pecó. ¿Se engendra el pecado cuándo? Adentro. Ya es pecado. Y ya tenemos que confesar. Dice que cuando da luz es cuando da la muerte. Que esa es la tercera parte, que es cuando engendra, bueno, cuando da luz, perdón, porque ya se engendró, está adentro el pecado, da luz la muerte. Es la consecuencia de nuestro pecado. Entonces, una vez que usted cede en su pensamiento, ya engendró el pecado. Decimos que si no he hecho nada malo, pero ya sucedió en el pecado. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Cuando usted lo piensa, eventualmente lo va a llegar a practicar. Entonces, por eso es que la Biblia habla de que así nos atrapa, nos seduce nuestra carne. Entonces, vamos a ir cerrando, hermanos, rápidamente. Verso 17, ¿dónde está la victoria? Verso 17, toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre. ¿Cómo vencer? Bueno, obviamente la respuesta se encuentra en Dios. Él ha prometido darte una salida contra la tentación. Dice la palabra que siempre que seas tentado, Dios te dará una salida. ¿Usted cree que Dios es fiel? ¿Usted cree que Dios le ha dado salidas y que no les ha hecho caso? Sí, todo lo hemos hecho. No vemos la salida, pero ahí está. Lo que pasa es que no queremos ver la salida. ¿Y qué hace Dios acerca de la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo lo contrarresta? Pues Él nos da una nueva naturaleza. ¿Sí? Mire qué hermoso. O sea, si tú estás en tentación, Él dice, yo te voy a dar una salida. Te prometo, dice Dios, te prometo que te voy a dar una salida. Y segundo, cuando estás luchando contra la carne, Él te dice, yo te voy a dar una nueva naturaleza que quiere lo bueno, que ama a Dios, que quiere ser como Jesucristo, que quiere ser transformado y vivir en santidad. Dios te la regala. Y esa es la forma en que Dios te ayuda para vencer contra la tentación y contra la carne. Si usted quiere algunas otras cosas más, como ya dijo mi hermano al principio, la forma más fácil de salir de la tentación es huye de la tentación. Huye de la tentación. La Biblia te exhorta a ello. Segundo, usa la palabra como espada. Jesús, ¿qué dijo? Para contrarrestar la tentación, Él citó la palabra de Dios. ¿Cuántos versos se sabe de memoria usted? ¿Cuántos pudiera citar en un momento en que está enfrentando la tentación? ¿Se acuerda de alguno? Si viene la tentación en cuanto a una cosa material, a tomar algo que no le corresponde, ¿qué texto usaría? Bueno, huye de las tentaciones. ¿Qué más? Está siendo tentado a tomar algo que no le corresponde o a llenar su necesidad material de una forma que es incorrecta. ¿Cómo lo combate? ¿Qué dice la palabra? No robarás. No robarás. La palabra dice no robarás. La palabra dice mi Dios pues suplirá. La palabra de Dios dice busca el reino de Dios y todo va a ser apoyadura. Y la palabra es espada para contrarrestar la tentación. Renueva tu mente. Romanos 12:2. Transformémonos por medio de la renovación. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? La palabra. Ok. Renueva tu mente. Ora. Y sobre todo esta es nuestra serie de mensajes. Ora en todo momento. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y esto es quizás algo en lo que hemos fallado y tenemos que retomar. Porque soldados de este ejército han caído en la batalla. ¿Es cierto? Quizás usted conoce a alguno. Hermanos en Cristo que se dieron la tentación y quizás en algo tan serio que se apartaron de la comunión con nosotros. Quizás algunos fueron enredados por sus deseos, que todos tenemos, pero en alguna forma fue cazado. Y sabe que no está aquí. Tenemos que orar. Es la oración de unos por otros, la oración comunitaria. No solamente por mí, no solamente
Orar, Dios, ayúdame para no entrar en tentación. No, hermanos, cada vez que oro, cuando estamos hablando de orar para vencer contra la tentación y contra la carne, es primero orar reconociendo mi debilidad. Señor, reconozco mi debilidad. Reconozco mis fallas. Reconozco estas áreas de mi vida en las cuales todavía lucho mucho. Es humillarnos delante de Dios y decir, Señor, sin ti no puedo. Necesito tu ayuda. Y decir, Señor, tú me has prometido una salida. Ayúdame a encontrar la salida a esta tentación. Ya no quiero seguir ofendiéndote. ¿Sí me explico? No nomás orar, Dios, protégeme hoy de la tentación. Es realmente ponernos en las manos de Dios y decir, Dios, estoy en una lucha y necesito tu ayuda. No puedo yo solo. Y voy a orar por mi hermano que está así. Quizás es incluso parte de mi propia familia. ¿Cuánto y más? Orar, orar, para que no caigamos ni en la tentación, ni en la carne, ni contra la carne. ¿Qué le parece oramos de esta manera? Es una buena manera de iniciar nuestro memorial, porque esto es comunión, ¿sabe? Y como cuerpo, todos somos afectados cuando alguno cae. Cuando hay familias donde pues hay fragmentación, donde hijos agarran el camino del mundo, nos afecta, nos lastima como cuerpo. ¿Qué les parece si oramos por ellos? Cierren sus ojos, vamos a orar. Y piensen en aquella persona, o quizás en usted, si usted está ahorita en una lucha que siente que ha estado cediendo en alguna medida, en algún grado, a la tentación o a esos deseos de la carne, pida la fuerza del Señor. Dice la palabra que nos debemos humillar bajo el Señor. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, dice la palabra, para que nos exalte. Que debemos someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Así que vamos a orar así, presentarnos delante de Dios con toda humildad. Amado Dios, hoy oramos, Señor, porque estamos en una lucha. Estamos en una guerra y no queremos, Señor, ofenderte. No queremos seguir ofendiendo al que nos amó tanto, que murió en la cruz por nosotros. No queremos seguir deshonrando el nombre del que se entregó por completo por nosotros, de nuestro Señor Jesús. Por eso, Dios, en el nombre de Jesús pedimos tu ayuda, Señor. Reconocemos nuestra debilidad. Señor, perdónanos las veces que hemos caído en nuestra mente y en nuestro corazón, albergando pensamientos que no son correctos, albergando sentimientos que no son sanos, deseos, Señor, danos rienda a nuestros deseos que no son sanos. Dios, perdona, perdona, Señor, perdona. Y en el nombre de Jesús, ayúdanos a levantarnos, Señor, como un pueblo que desea vivir en victoria. Padre Dios, hoy oramos, Señor, por los que no están aquí y que no están porque cayeron, porque cedieron. Señor, ayúdanos a restaurarlos, sabiendo que nosotros no somos mejores que ellos. Con amor, con paciencia, Señor. Tráelos de nuevo a tus pies, Señor. Gracias, Señor. Nos presentamos ante esta mesa, Señor, de comunión, para que, Señor, tú bendigas a nuestra iglesia, que aprendamos a orar unos por otros y ayudarnos para seguir fieles, perseverando en el camino hacia ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.